Aquí en la frontera con Estados Unidos es el epicentro de esta guerra que se vive. Los niños juegan a ser sicarios mientras dos grupos de narcotraficantes libran una guerra. En la calle se podían ver familias enteras observando las escenas del crimen. Ahí, los criminales hicieron correr a todos los vecinos. La quema de negocios a quienes no pagan sus cuotas. Balaceras y las escenas donde personas eran asesinadas a cualquier hora y en cualquier punto de Ciudad Juárez. Aquí lo que yo en lo personal vivo aquí en Ciudad Juárez es miedo, angustia, terror. Y siempre esta ciudad se ha distinguido como una ciudad muy generosa, muy hospitalaria, con gente muy cálida. Sin embargo, por cosas que los sociólogos o los analistas, quizás fueron cuadros que se fueron degradando, se fueron descuidando. Bueno, en Ciudad Juárez, pues finalmente todavía había mucho, pues la búsqueda de Dios. En las comunidades, creo yo, no habíamos probado esta dificultad, este dolor o esta herida tan fuerte. Que el Papa quiere invitarnos a vivir la Eucaristía, es decir, reconocer en la vida diaria, en el rostro de nuestras familias, en el rostro de los pobres, en el rostro de las víctimas de la violencia, en el rostro de los migrantes, el rostro de Jesucristo sufriente, que espera que lo recibamos con fe, que reconozcamos su rostro en el rostro de cada ser humano, lo amemos ahí y lo sirvamos con alegría. Sin embargo, también es una comunidad con mucha esperanza y una comunidad con mucho anhelo de salir adelante, de saber que la violencia o el mal no marcan la última palabra, sino que la última palabra en la vida, en el mundo, en la comunidad, la tiene alguien superior, que es Dios. Que seamos una iglesia misionera, testimonio vivo de la paz y de la misericordia del Padre, que tiene su fuente siempre en la Eucaristía. Esa gente que ha sufrido, esa gente que a veces no tiene o no ve, o no alcanza a ver el amor de Dios porque su entorno está muy feo, ¿no? De repente viene Laicos en Misión y le lleva este mensaje de amor, de ese amor incondicional de Dios, y cambia el entorno, ¿no? La paz se construye artesanalmente, desde la sonrisa con la que se saluda a una persona, el saludo, la escucha de alguien diferente de mí, no tener miedo de escuchar a alguien que no comparte nuestra fe, que no comparte nuestra religión, saber escuchar esa presencia del Espíritu Santo y juntos, en el diálogo fraterno con toda persona humana, buscar la comunión en Dios, en la verdad.